El 68, una historia de todos. ¿Por qué es de todos esta historia? De aquellos que protagonizaron en 1968 las luchas por la libertad de expresión, por las libertades políticas, por las garantías de sociedades en todo el mundo, particularmente en sociedades occidentales como la nuestra. 1968 cumple ahora, en estos días, 50 años. 50 años que además no han sido solamente de rememorar y conmemorar, también han sido años de lucha. Hoy en día, en la Universidad Nacional Autónoma de México, vivimos días agitados y no es casual entonces la conmemoración, el recuerdo fundamental de lo que se vivió en 1968. Esta serie del 68, una historia de todos, busca reivindicar esto. Estaremos hablando de 4 grandes capítulos de las luchas del 68. Estados Unidos, Alemania, Francia y México. Ciertamente en 1968 fue protagonizado por muchos más jóvenes de muchos más distintos países. Pero estos 4 los hemos escogido por ser mucho más emblemáticos que algunos otros. Así pues, en esta ocasión hablaremos de Estados Unidos. La década de los 60 en los Estados Unidos, en la Unión Americana, llegó con un gran impulso, pero también con muy serios retos. Los años 60 fueron para los Estados Unidos los años de la continuidad y la radicalización de la Guerra Fría. Son estos años que vieron el surgimiento del muro de Berlín, la crisis de los misiles. Y con ello también, junto con la Guerra Fría, se vivieron desde los Estados Unidos o se observaron desde los Estados Unidos los movimientos de liberación nacional. Para Estados Unidos, capítulos como Vietnam, como Cuba, fueron realmente significativos. Pero esta década también habla de grandes transformaciones culturales, como lo que fueron los avances tecnológicos aeroespaciales fundamentalmente, ya que los Estados Unidos, en tiempos de John F. Kennedy, logra llegar a la Luna. Un paso que va a marcar la mentalidad de la sociedad estadounidense y el lugar donde ellos se van a ubicar para sí mismos y para el resto del mundo. Pero junto con todos estos cambios está el cambio social. Los jóvenes de Estados Unidos, los que van a iniciar su proceso de maduración en esta década de los 60, son resultado del boom poblacional de posguerra. Se suponía que esta generación, la generación del boom precisamente, sería la receptora, la que pudiera recoger los frutos de los años de posguerra. Se había dicho que la Segunda Guerra Mundial sería la última de las guerras y que lo venidero sería el gozo del crecimiento, del desarrollo y de la paz. Eso se prometió a los hijos de los combatientes de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, esos hijos que ya entraban a su madurez, que ya entraban a su juventud en la década de los 60, pondrían en reto, pondrían en cuestión precisamente estos buenos augurios después de la Segunda Guerra Mundial. Los movimientos juveniles de los años 60 en Estados Unidos se incubaron con el inicio de la década. Estos jóvenes habían sido testigos a mediados de la década de los 50 del inicio del movimiento de los derechos civiles de la población afroamericana. Habían visto surgir liderazgos como Martin Luther King o Malcolm X. Ahora a ellos correspondía reflexionar y ubicarse en el tiempo y en el espacio que les correspondía, en el tiempo histórico. Estos jóvenes van a iniciar antes que nada una crítica fundamental y puntual frente a la sociedad de los Estados Unidos. El primer y fundamental antecedente fue la aparición en 1960 de la Students for a Democratic Society, SDS, o Estudiantes por una Sociedad Democrática, formada por Tom Hayden y Alan Harvard, estudiantes de la Universidad de Michigan, junto con otros jóvenes de distintas universidades. Esta organización fue determinante para todo el movimiento universitario y juvenil en los Estados Unidos durante el resto de la década. La SDS entonces había surgido con la década misma. Port Huron Statement fue su legado hacia la década, fue su posicionamiento fundamental hacia la década. Los jóvenes estaban haciendo una crítica fundamental
al fenómeno corporativo, tanto del Estado como de las grandes empresas, a este conglomerado industrial y político, propagandístico, que en Estados Unidos sometía a la sociedad y particularmente a los jóvenes. Los jóvenes lo que están haciendo es poner en el centro del debate al pueblo, que el pueblo recupere la democracia, fundamentalmente la democracia participativa. Están enfrentando, por un lado, al Estado y las corporaciones empresariales para decirle a la sociedad que el pueblo debe tener de nueva cuenta la palabra. Evidentemente, los jóvenes de la década de los 60, de inicios de la década de los 60, están emparentándose con las viejas tradiciones democráticas y libertarias de la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, con Jefferson, con los Hijos de la Libertad, con estos primeros años en donde la democracia partía de esto, de un concepto participativo, de un concepto radicalmente popular. Luego de la aparición de Port Huron Destacament de la SDS en 1960, viene un momento muy importante, el lugar, la Universidad de Berkeley, año 1964. En esta universidad, como en muchas otras, evidentemente, los aires de cambio político, social, cultural, están obligando a los jóvenes a discutir, a debatir. La lucha de las ideas en las universidades era un fenómeno incuestionable e inevitable. Sin embargo, el rector de la Universidad de Berkeley, Clark Kerr, va a intentar prohibir esta libertad, va a intentar prohibir este flujo social que se está dando entre los jóvenes universitarios al prohibir que en la universidad no se hicieran ni se difundieran discusiones y temas políticos que eran en ese momento fundamentales y vitales. La comunidad estudiantil decidió tomar cartas en el asunto. Encabezados por el estudiante de filosofía, Mario Savio, los universitarios realizaron distintas acciones de protesta en contra de las medidas del rector Kerr, entre octubre y diciembre de ese año, lo que eventualmente sumó numerosas voluntades y terminó por revertir las decisiones oficiales. Lo importante a entender de lo que hicieron Mario Savio y los estudiantes de Berkeley es el paso que dieron de carácter organizativo, pero también con un claro posicionamiento político. Los estudiantes no se quedaron en la manifestación espontánea, no, decidieron formar la Free Speech Movement o Movimiento por la Libertad de Expresión. La iniciativa implicaba precisamente defender la libertad más esencial desde las revoluciones del siglo XVIII, la libertad de expresión. Sin la libertad de expresión, afirmaron estos jóvenes, no hay posibilidad de generar o de vivir otras libertades. Más aún cuando en los Estados Unidos de mediados de los 60 se vivían cambios que implicaban la participación necesaria de todos los ciudadanos, particularmente de esos que estaban abriéndose al fenómeno de la sociedad y de la ciudadanía, los jóvenes universitarios. La defensa de la libertad de expresión fue el segundo gran paso después del manifiesto de Port Huron para los jóvenes universitarios en Estados Unidos. Una siguiente etapa en el movimiento de los jóvenes universitarios en los Estados Unidos vendrá hacia 1965 y 1967. El tema Vietnam. Vietnam había sido o se estaba convirtiendo en un tema fundamental para los jóvenes universitarios. Lyndon B. Johnson, presidente de los Estados Unidos después del asesinato de John F. Kennedy, va a autorizar el envío de tropas al país asiático. Esto va a afectar fundamentalmente a los jóvenes porque serán ellos las principales víctimas del reclutamiento forzado para ir a Vietnam. Los jóvenes entre 1965 y 1967 van a encabezar, van a protagonizar manifestaciones cada vez más amplias para oponerse al reclutamiento forzado. Precisamente era una forma de decirle al gobierno de los Estados Unidos, a las corporaciones militares e industrial que no estaban en su proyecto, que esto no estaba en función de lo que ellos aspiraban como una vida de paz y de libertad. En consecuencia, para la primavera de 1967, los jóvenes desarrollaron una medida de protesta pacífica, la quema de tarjetas de reclutamiento, en medio de manifestaciones que terminaban generalmente en numerosos arrestos por parte de la policía. El tema no era menor.
La nueva generación no estaba dispuesta a someterse a los intereses de lo que consideraban eran poderes enemigos del pueblo estadounidense: el gobierno de Estados Unidos, el aparato militar y las corporaciones empresariales. Además, en la conciencia de estos jóvenes había una empatía con los pueblos de los países atrasados, del continente que fuera. Simpatizaban con sus luchas y reclamos, como era el caso de Vietnam, por lo que no se consideraban con el derecho de ir a esa guerra. Así entonces, para 1967, ya no hablamos de unos cuantos militantes universitarios redactando un manifiesto. Ya no hablamos de un movimiento en una universidad por la libertad de expresión. No, para 1967 hablamos de grandes masas estudiantiles protestando frente al status quo, frente al gobierno, frente a los intereses de las Fuerzas Armadas, frente a los intereses de las corporaciones empresariales. De eso estamos hablando. 1967 entonces es un punto fundamental previo a 1968 en los Estados Unidos. Así entonces, el 68 estadounidense no surgió de la nada, no fue un acto espontáneo, no, fue una gestación seria, portentosa, de un proceso que vino con los inicios de la década, de una crítica social y política, de una lucha social en las calles que poco a poco fue creciendo, de una oposición al status quo que en Estados Unidos los jóvenes consideraban los oprimía. El 68 en Estados Unidos inició propiamente en el mes de abril en la Universidad de Columbia, Nueva York, con la sección de la SDS en esa casa de estudios. Los estudiantes de dicha universidad y los integrantes de la SDS, encabezados por Mark Ruth, destacado líder de la agrupación, tomaron las instalaciones de su casa de estudios para impedir lo que consideraban un proyecto nefasto de las autoridades universitarias, quienes habían decidido iniciar la construcción de un nuevo gimnasio para la universidad. Para ello, tomarían un predio donde vivía una comunidad afroamericana pobre. La toma de la universidad, las protestas y en especial la crítica a la visión y ética social de las autoridades educativas fueron suficientes para echar atrás el proyecto. No obstante, las protestas en Colombia derivaron en la intervención de la policía, fuerte intervención policíaca para reprimir las protestas en la Universidad de Nueva York. Claro, la respuesta en otras universidades no se hizo esperar. Los jóvenes de Harvard, Cornell, San Francisco State, otras universidades se sumaron a la solidaridad en favor de Colombia y de ahí a abrazar las demandas, no solamente en lo que tocaba con la Universidad de Columbia, sino a las demandas que ya el propio movimiento estudiantil venía construyendo en lo que había sido la década de los 60. Así pues, empezaba el 68 estadounidense. El movimiento estudiantil avanzó, retomando todas las causas sumadas hasta ese momento: derechos civiles, Vietnam, la reforma universitaria, reivindicación de una democracia para el pueblo. Todo lo escrito, debatido y expresado de múltiples formas hizo eclosión en ese momento con masas en las calles. El movimiento tuvo su momento climático en las protestas ante la Convención Demócrata de agosto de 1968 en Chicago, en un claro reto al gobierno de Lyndon B. Johnson, a quien los jóvenes achacaban la guerra y la represión a las manifestaciones estudiantiles. Sin embargo, la manifestación fue bloqueada por la policía por órdenes expresas del alcalde de Chicago, Richard Daley. Posteriormente, un cuerpo de 12,000 policías arremetieron contra los jóvenes por las calles de Chicago. 3 días de represión en que los jóvenes tuvieron que luchar por su vida. Muchos arrestados, muchos heridos. Hasta donde sabemos, ningún muerto. Sin embargo, la represión fue contundente. En las calles de Chicago, entonces, se pudo dar énfasis a la protesta, pero también se vio el fin de las protestas estudiantiles y juveniles del 68 estadounidense. La represión en la ciudad de Chicago dio fin al movimiento del 68. A partir de esos días de represión, el movimiento empezó a diluirse. Los jóvenes estudiantes, los jóvenes universitarios, ya no representaron un gran peso significativo para la vida pública y política de los Estados Unidos. Cuando viene agosto de 1969 y el Festival Cultural de Woodstock en Estados Unidos, es claro que está privando entre los jóvenes la cultura hippie, una cultura o un fenómeno contracultural que va a tener
otra denominación, otras observaciones de la vida, otra crítica hacia la sociedad. Ya no tiene una relación directa con el 68 estadounidense o con todo lo que se había dado en la década de los 60. Ya no está el verdadero posicionamiento político frente al orden vigente. Ya no está la crítica al Estado y su posición casi autoritaria frente al resto de la sociedad. Ya no está el posicionamiento frente al conglomerado empresarial y militar que somete en términos de violencia y de enajenación a la sociedad estadounidense. En el movimiento hippie y en toda la contracultura que viene posteriormente, ya no está presente la reivindicación de la democracia participativa, del verdadero papel que debe jugar el pueblo estadounidense. Sin embargo, aunque lo que sucede después, a partir de 1969 en adelante, ya no tiene de relación directa con el 68 estadounidense, lo que hicieron los jóvenes universitarios va a dejar una marca indeleble en la sociedad de Estados Unidos. Será uno de los grandes capítulos del 68 en todo el mundo. Así pues, amigos, dejamos este primer capítulo y seguimos con el 68, una historia de todos. Nos vemos.